Mi mamá y mi papá eran novios de la secundaria. Los dos se criaron en Fort Lauderdale y se casaron muy jóvenes. Cuando Jimmy llegó a este mundo era muy pequeño y muy lindo. Yo era la del medio, su hermana mayor, y lo quería con todo mi corazón. Jimmy era el bebé de la familia y yo lo adoraba. Era mi hermano menor y era una preciosura. Hacía algunas cosas de pequeño que eran malas, pero nada de lo que hacía era de naturaleza violenta, aunque sí muy malicioso. Siempre se hablaba en nuestra familia de todas sus travesuras. Eran muchas, todo el tiempo. Mi hermano Ricky y yo jamás actuamos como él. No me imaginaba lo que iba a pasar en el futuro, créanme. En absoluto. Crees conocer al otro, pero no es así. Hasta de pequeño se metía en problemas fuera de casa. Una vez pasó que vi que la casa de enfrente tenía la manguera en la puerta de entrada. Los vecinos no estaban en ese momento y él había metido la manguera en su casa y la había abierto y la casa terminó inundada. Mi mamá cruzó corriendo, sacó la manguera de la casa y la cerró. Yo creo que la casa se hubiera arruinado si no la hubiera visto. El daño hubiera sido mucho mayor. Y ella le preguntó a Jimmy, ¿fuiste tú? ¿Tú pusiste la manguera en la casa de esa gente? Y él dijo sí. Ella dijo, ¿por qué lo hiciste? Él respondió, no lo sé, no lo sé. Nunca explicó por qué lo hizo. Solo dijo sí, fui yo, y se rió, pero lo reconoció. Fue una de las pocas cosas que reconoció haber hecho. Y siempre lo castigaban, pero eso no lo amedrentaba. En ese momento mi papá lo golpeaba. Y muchas veces él sonreía. Se reía y lo miraba como diciendo, no sentí nada. No vas a lograr afectarme. Yo veía cómo le emergía un costado oscuro. Su falta de emoción cuando se metía en problemas debería habernos preocupado un poco. Después de que se separaron mi mamá y mi papá, nada volvió a ser igual. Nuestra dinámica cambió para siempre. Y, bueno, de pequeño uno no ve las cosas de ese modo, pero como adulta me imagino que tiene que haber sido muy traumático, aunque no lo recuerdo así. No recuerdo sentir que me hubiera afectado ni nada de eso, pero me afectó. Jimmy era pequeño. Yo creo e imagino que eso es lo que más lo cambió. El hecho es que ya no la tenía y en su cabecita habrá pensado, ella ni siquiera trata de venir a verme, no viene nunca y no hace nada conmigo, no le importaba, da igual. No le importaba, de un modo u otro era así. Jimmy nunca mencionó a nuestra mamá después de la separación. No derramó una sola lágrima. Y eso no me llamó la atención hasta el momento en que tuve hijos. Y ahí empecé a pensar en eso y me dije, es muy raro que nunca haya llorado por nuestra mamá. Yo lloré por ella. Ricky lloró por ella. A Jimmy parecía no importarle. Su falta de emociones ante cosas que nos
habían cambiado la vida era muy reveladora, aunque no lo sabíamos en ese momento. Hoy me doy cuenta que esa era una señal que tendría que haber visto a alguien, pero nadie la vio. La relación de Jimmy con Stella fue diferente ya desde el principio. Por algún motivo, él no le prestaba atención. No recuerdo que hayan tenido una conversación normal. Jamás. Para mí, Jimmy odiaba a Stella. Sin ningún lugar a duda. Él odiaba a Stella. Y lo único que sentía por ella era ira. Mucha ira. Stella tenía una lámpara favorita. Y un día la vi rota al salir de mi habitación. Cuando llegó Stella, vio que no estaba la lámpara y se enfadó muchísimo, como nunca antes. Yo no había sido. Ricky no estaba en casa en ese momento, así que ella empezó a interrogarlo sobre eso. Y él no dejaba de negarlo. Yo no lo hice. Yo no fui. Esa era su respuesta. No lo sé. Yo no fui. Y no decía nada más. Yo sabía que había sido él, pero él nunca lo reconoció. Él le robaba cosas que le gustaban o que ella quería y se las rompía. ¿Cómo era posible que se le ocurriera hacer eso? Era muy destructivo. El motivo por el que hacía todo eso era para entretenerse a sí mismo. Le parecía gracioso, le gustaba fastidiar a los demás y hacer que se enfadaran, porque sí. Un día Stella salió a hacer unos recados. Cuando volvió, entró llorando. Estaba muy angustiada y conmocionada. Creo que había unos jóvenes haciendo desórdenes en una esquina cerca de nuestra casa, y cuando ella pasó por ahí, uno de los niños le arrojó un ladrillo al parabrisas del auto. A Stella le cayeron todas las astillas encima, y si le hubiera dado en la cabeza la habría matado. Fue horrible. Nos contó lo que había pasado. Jimmy estaba ahí con nosotros y se rió. Le dijimos, no es gracioso. No es nada gracioso. Él dijo, sí, para mí es muy gracioso. Jimmy solo se rió. Solo se rió. Qué bien, se lo merecía. Ella no se lo merecía. ¿Qué es lo que te pasa? Mirando hacia atrás, pienso que esa fue otra señal que ninguno vio, ya que cuando te da placer el dolor de otro, tienes algún problema. Esta es una fotografía de Jimmy. La sonrisa era la misma, pero le faltaba el brillo en los ojos. Lo había perdido. Ya no era el niño inocente. Estaba cambiado. En esta fotografía estaba cambiado y había empezado a ocultar su esencia, por así decirlo. Fingía ser otro. Y todo el mundo pensaba que era un niño bueno y simpático, un buen niño. Y para mí eso le daba la posibilidad de hacer cosas aún peores, porque nadie sospechaba de él, dado que era encantador. Pero lo que había empezado a pasar era que hacía cada vez más cosas que lo metían en problemas, cosas graves. Jimmy siempre actuaba como si pudiera hacer lo que se le ocurriera. Nadie nunca le decía nada.
Diría que fue en ese momento que las cosas empezaron a cambiar para él. Y no nos dimos cuenta. Y luego todo empeoró con el tiempo. Un día, antes de que me fuera a la escuela, mi papá me contó que habían atrapado a Jimmy en la casa de Alice Stock, una vecina. Le dije, ¿de qué estás hablando? Alice era una vecina mayor. Jimmy estaba a punto de robarse algo de su casa. Y ella se despertó y lo vio adentro. Alice Stock lo reconoció y le dijo, «Tú eres Jimmy Rowdy, ¿qué haces en mi casa?» Y Jimmy solo salió huyendo. Vino la policía y Jimmy lo negó, como siempre. Aunque Alice Stock dio aviso a la policía, no lo arrestaron. Ella decía que había sido él lo negaba todo, y al final no pasó nada. Jimmy esquivó toda la situación. Nosotros decíamos, él no hizo nada. Cualquier persona sensata hubiera sabido que Alice Stock nos conocía bien. Llevábamos un tiempo viviendo allí, así que no podía confundir a mi hermano. Yo no lo sabía en ese momento, pero él tenía un arma. Había ido a su casa con un cuchillo y él había amenazado con matarla. Ahora que lo pienso, era casi como un aviso de que estaba a punto de hacerles cosas aún peores a los demás y de que la situación se estaba agravando. Eso produjo una ruptura entre mi papá y mi madrastra. Terminaron separándose por culpa de Jimmy. Y yo sé que él sabía que era por su culpa. Sé que él lo sabía. Y me sentí mal por ella. Ella no buscaba nada de eso. Era una buena mujer, no hay dudas, hizo lo mejor que pudo con nosotros. Pero no sabía qué hacer con 3 hijos grandes. Jimmy casi no hacía más que martirizarla. Y más allá de lo que ella dijera, él ni siquiera le prestaba atención. De hecho, hasta dejó de responderle y se quedaba ahí mirando a la nada. Todos subestimamos su odio por Stella, hasta mi papá. Todos lo subestimamos. Quedé deshecha, al igual que mi papá. Deseaba que la víctima hubiese sido Jimmy. Sé que es horrible decir eso, pero es verdad. Hubiera querido que le pasara a mi otro hermano. Después de eso, Jimmy perdió el rumbo por completo. Una noche recibí una llamada de mi papá y estaba muy consternado. Me preguntó si estaba sentada. Sí, estoy sentada. No me digas que murió alguien más. Me dijo no, pero lo que pasó fue que tu hermano decidió ir a la casa de Stella y la vio. Recuerdo que me quedé atónita. No podía creer lo que oía. Jamás en toda mi vida pensé que podía hacerle algo así a ella ni a ninguna persona. Ella llamó a mi papá, que estaba en el trabajo, y al parecer cuando Jimmy tocó a su puerta, ella se sorprendió, pero no tuvo miedo, no se asustó. De lo contrario, no lo hubiera dejado entrar. No tenía idea de que él había ido a hacerle daño. Y luego la mirada de él cambió y Stella dijo que pasó a tener una actitud muy fría. Y luego él la tomó por la fuerza. Y supongo que forcejearon y él terminó violándola. Para mí pensaba matarla, pero ella logró ganar tiempo y librarse de él. Y él tenía que hacer mucho ruido para volver a atraparla. Ella tenía muchos vecinos, vivía en un complejo y había muchas personas cerca que podían oír cualquier alboroto que hicieran. Así que
Él no siguió golpeando la puerta, pero ella estaba convencida de que si no se encerraba en el baño la hubiese matado. Por suerte pudo escaparse y fue corriendo al baño. Cerró la puerta y la trabó con el cuerpo para que él no pudiera abrirla. Jimmy le dijo, si se lo cuentas a alguien voy a volver y voy a matarte. Me imagino que ella debe haber quedado muy aterrada. Nunca pensé que él fuera así de violento. Y lo de Stella fue algo brutal. Me dieron ganas de vomitar. Fue terrible, horrendo. Nos dijo, no voy a llamar a la policía porque si llega a enterarse va a volver y va a matarme. Yo traté de hacerla cambiar de opinión, pero no me hizo caso. Así que respeté su postura y no dije nada. Después de que ocurrió ese incidente, fui a ver a mi papá y apareció Jimmy. Y estábamos justo hablando de eso. Le preguntamos, oye, ¿es cierto? ¿Qué hiciste? Jimmy, Stella dice que la violaste. ¿Acaso es un maldito invento de ella? Supongo, es que me odia. Jimmy negó todo. No había nada más que hablar y nunca volvimos a hablar del tema. Yo creo que violó a Stella, porque lo que quería era ejercer todo su poder sobre ella. Para mí le daba mucha satisfacción el saber que ella tenía que vivir con eso. Y después yo me sentía aún peor. Mirando hacia atrás me sentía avergonzada por no haber hecho nada al respecto. Eso fue algo de lo más horrendo. Reconozco y sé que no hice lo correcto ahí y creo que eso lo llevó a seguir sintiendo que podía hacer lo que le diera la gana y nadie iba a poder impedírselo. Después del incidente con Stella, tratamos de ser muy discretos con eso. No hablábamos de Stella cerca de él. Dejamos a un lado toda esa parte de nuestra vida. Creo que había cierto temor y negación de mi parte por el hecho de que ya había perdido a un hermano y no quería perder a otro. Estaba tan ciega que trataba de pasar por alto muchas cosas por el hecho de que él era lo único que me quedaba. Pero creo que en el fondo yo le tenía miedo. Después de que perdió a Stella, todo empeoró y él se descontroló. Una noche fui a ver una película con mi familia. Volvimos del cine y había ambulancias por todas partes, bomberos, policías. No sabía qué había pasado. Oh, por favor, subí corriendo. Y mi mamá me dijo que Jimmy había golpeado a mi abuela. Le había dado una paliza tremenda. Según mi abuela, oyó que llamaban a la puerta y se fijó por la mirilla y vio que era Jimmy. Pensó, ¿qué querrá aquí? Y le abrió la puerta. Mi abuela contó que él entró y empezó a hablarle. Dijo, me miró, pero me miró como si no estuviera ahí. Como si mirara a través mí. Y ella le dijo, Jimmy, ¿estás bien? Jimmy, le dijo eso algunas veces. Pero él no respondía. Y ahí fue cuando, según ella, él se le acercó y empezó a estrangularla. No le dijo nada de nada, ni una palabra. Y empezó a golpearla, hasta que ella se quedó en el piso fingiendo estar muerta. Y dijo que él por fin se fue y ella pudo arrastrarse al teléfono y llamar a emergencias. En la casa la escena era horrenda, toda la cocina manchada de sangre. Yo quedé muy consternada, muy afectada, sentía mucha ira. No sabía qué pensar.
No podía creerlo, lo creía y no lo creía. Ella era muy sumisa y dulce, no mataba ni una mosca. Había sido muy buena con todos nosotros. La policía vino y se lo llevó y después le fotografiaron todo el cuerpo. No tenía manchas de sangre ni ninguna marca atribuible a un hecho de violencia. Así que supongo que en ese momento, como ella estaba tan afligida, creyeron que mentía sobre su nieto. Él te miraba a los ojos y afirmaba en forma tan categórica que era inocente, que terminabas creyéndole, ya que, aunque lo acusaras una y otra vez de ser el culpable, él se reía y te decía que estabas loco y que era incapaz de hacer algo así. Siempre tuvo talento para eso. El juicio por el hecho fue horripilante porque salió en los periódicos locales, e hicieron subir a mi abuela al estrado. En una de las fotografías que publicaron se notaba que estaba vieja y frágil. Al final absolvieron a mi hermano de los cargos de golpear a mi abuela e intentar asesinarla. Y dijeron que no había pruebas suficientes para condenarlo, había una duda razonable, así que lo absolvieron. Dijeron que mi abuela era vieja y que se había confundido. Yo quedé impactada cuando terminaron absolviéndolo. Y desde luego quedó libre. Y como no lo condenaron por hacer eso, bueno, diría que sentimos cuando hablábamos con Jimmy que había que actuar como si hubiera sido un error y no hubiera sido él. Y eso fue en parte lo que me hizo pensar por un momento que tal vez él en verdad no recordaba esos hechos, tal vez en verdad no recordaba y por eso era tan categórico. Yo no fui. Pero no era cierto. Un día recibí una llamada suya, de Jimmy, mientras estaba en prisión. Y estaba entusiasmado cuando me llamó y le dije, ¿qué te entusiasma tanto? ¿Qué pasó? ¿Te dieron la noticia de que vas a salir? Él dijo, no, es que conocí a alguien acá, un tipo muy simpático. Le dije, ¿quién es? Me dijo, Ted Bundy. En ese momento casi me echo a llorar. Y le dije, Ted Bundy, ¿por qué siquiera hablas con él? Oh, por favor. No sabía qué decir. Me quedé sin palabras. Y él seguía riéndose de eso. Había conocido a ese asesino despiadado y por dentro me preguntaba qué clase de cosas estará aprendiendo de él. Él hablaba mucho con Ted Bundy sobre distintos temas. Uno era que él debía fijarse en los clasificados, sobre todo los de Oregon, que era donde Ted Bundy decía que había buscado a muchas de sus víctimas. Para mí, él sin dudas aspiraba a ser como Ted Bundy. Yo creo que las personas malas saben ocultar esa maldad que no vemos hasta que la dejan salir. Y luego es horrendo para quien termina siendo la víctima. Él era malvado, no hay duda. Sufrieron muchas personas por culpa suya. Un día fui de visita a la casa de mi papá y había patrullas por todas partes, en toda su calle. No sabía qué había pasado, pero entré corriendo para ver si mi papá estaba bien. Le dije, ¿qué fue lo que pasó? Y él dijo que a la vecina, Alice Stock, la habían violado y asesinado. Y mi papá y yo nos miramos,
Oh, por favor. Enseguida, los dos sospechamos que Jimmy tenía algo que ver con eso. Por el hecho de que ya había irrumpido en su casa. Parecía mucha casualidad que hubiera salido de prisión y que en cuestión de apenas unas semanas asesinaran a la vecina. Pensándolo ahora, yo creo que volvió a la casa de Alice Stock para terminar lo que había tratado de hacer la primera vez que irrumpió en su casa. Un día recibí una llamada de Jimmy. Me dijo, decidí que voy a cambiarme el nombre. Es que no recibo un trato justo como Adolph James Rowdy, vaya donde vaya. Todos piensan que soy culpable de algo y yo nunca hice nada. Así que me cambiaré el nombre. ¿Y cómo vas a llamarte? Me dijo César Francesco Barón. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué elegiste ese nombre? Y dijo que para él sonaba bien. Así que se cambió el nombre. Y yo pensé, tal vez sea lo mejor, ya que no va a estar bajo un manto de sospecha donde quiera que vaya. Yo sabía lo que le había hecho a mi abuela. Yo sabía lo que le había hecho a mi madrastra. Pero tenía la esperanza de que estuviera volviéndose otra persona. Yo estaba orgullosa de que se hubiera alistado en el ejército. Cuando Jimmy ingresó, se registró como César Francesco Barón y no como Adolph James Rowdy. Así que no conocían su nombre ni sus antecedentes. Ahora sé que el motivo de eso fue el poder hacer más maldades sin que lo detectaran. Mi hermano llevaba una doble vida. Tenía otro costado y hacía atrocidades. Él no me contaba lo que hacía en su tiempo libre en Oregon, pero llega un momento en la vida en que debes reconocer la verdad objetiva de los hechos. Una noche estaba en mi casa, a punto de ver las noticias, y cuando encendí el televisor, frente a mis propios ojos, estaba mi hermano en la pantalla. Casi me da un infarto. Estaban buscando el arma homicida de un crimen que él había cometido con un arma de fuego. Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido que mi hermano iba a salir por televisión. Fue horrendo. Sentí mucha vergüenza. Y casi al instante sentí rabia, porque empecé a darme cuenta de que lo que me había dicho era todo mentira, todo mentira. Estaban buscando a mi hermano por varios asesinatos de los que era sospechoso. Entre 1991 y 1993, César mató al menos 4 mujeres en Portland, Oregon. También abusó sexualmente de al menos otras 3. Y casi todas sus víctimas eran mujeres mayores, a las que violaba y estrangulaba. Después de que lo atraparon, Jimmy me llamó desde la prisión una tarde y me dijo que lo habían arrestado. Se rió y me dijo, yo no hice nada. Es que me incriminaron con pruebas falsas. Yo no le creí nada, pero eso fue lo que me dijo. Ya no tenía la energía para escucharlo, ya no tenía la energía para seguir escuchando mentiras. Nunca le dije que no le creía. Me mantuve neutral cuando hablé con él. No sabía mucho de los crímenes. En ese momento no sabía casi nada de los crímenes y las para
poder confrontarlo. Actué como la hermana mayor de siempre porque lo quería y sentía culpa por quererlo. Sentía culpa porque sabía que era hora de dejar que se hundiera sin el menor remordimiento, pero me dolía y era un gran dilema para mí. Yo quería hacer lo correcto. Yo creo que a las autoridades les interesaba hablar conmigo porque estaba claro que yo desconocía muchos de los detalles. Vinieron y durante casi una hora me enumeraron todos los hechos horrendos de los que lo acusaban como gentileza hacia mí, porque yo no sabía nada. Vinieron con muchas pruebas. No podía creer que hubiera hecho todo eso y hablamos de reportes policiales, objetivos, declaraciones de testigos. Les pregunté si les parecía posible que él no supiera lo que hacía, que él de algún modo se enajenara de la realidad y no fuera consciente de sus actos. Y me dijeron que eso no tenía ninguna clase de fundamento y que podían demostrármelo. Y fue eso mismo lo que hicieron. Yo pensaba que se había mudado a Oregon para iniciar una nueva vida, con su esposa y su hijo. Pero al parecer se había ido a Oregon para seguir matando y violando mujeres. Todas mujeres mayores. No sé por qué buscaba señoras mayores. Primero pensé que las elegía porque ellas no podían resistirse, tal vez. Eran blancos fáciles para él. Pero después empecé a darme cuenta de que había algo más. Por dentro estaba convencida de que tenía algo que ver con nuestra mamá. Para mí lo había afectado el hecho de que mi mamá se hubiera ido de nuestra vida siendo él tan pequeño. Es horrendo recordar y revivir todo lo que hizo. Fue muy duro para mí pensar que podía ser tan cruel. Y yo cambié ese día. Dejé de pensar en tratar de darle el beneficio de la duda porque no había ninguna. Y en ese momento tuve la certeza y la convicción de que era culpable. No tenía más opción que reconocerlo y ver que todo era cierto. Y lo primero que pensé fue, voy a perder a mi último hermano. Necesitaba eso en ese momento, para así poder equiparar lo que pensaba que era mi hermano con lo que en verdad era. Y lo único que quedó frente a mí fue alguien que no conocía. Fue horrible. Fue horrible. Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá lo hubiera sabido antes. Esta es Martha Bryant. Esta es Margaret Schmidt. Esta es Shanti. Esta es Betty Williams y esta es Alice Duke, nuestra vecina. Lamento mucho lo que él les hizo. El de Alice, en esencia, fue un crimen del que salió impune. Ese fue el comienzo de todo. Ahí, en la casa de Alice Stock. Fue el primero de sus crímenes. Cuando empezaba a ser el horrendo monstruo que se volvió. Lo único que tenían en común todas ellas es que se cruzaron en el camino del monstruo. Como
hermana del hombre que les arrebató la vida a estas mujeres. Nunca voy a olvidar sus nombres. Nunca voy a olvidar sus caras. Lamento mucho lo que les provocó mi hermano en sus vidas. Ninguna se merecía eso. Y para mí es muy posible y probable que él les haya hecho esto a otras y que nadie se haya enterado de lo que pasó. Nadie estaba enterado de que mi hermano era un asesino en serie. Y yo no se lo contaba a nadie. Pero me hace sentir muy bien decir en voz alta que es un monstruo y que es un asesino. Me hace sentir muy bien reconocer eso y contárselo al mundo. Mi hermano era un hombre malo, muy malo. Era alguien que yo ni siquiera conocía y no voy a llorar más por él. Puedo por primera vez en mis 68 años de existencia decir que estoy en paz con lo de mi hermano. Porque sé que no soy mala. Yo no soy mala persona porque él fue una mierda. Yo no soy mala persona porque él fue un asesino, no yo. Él fue el asesino.